Seguindo com a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 30. Texto 3. Maitreya Vacha Prachetas Sontarudadhau Vitura Deshakarina Chapajagyena Tapasa Puranjana Matoshayam. La traducción es la siguiente. El gran sabio Maitreya dijo: los hijos del rey Prachinabarhi, los prachetas, se sometieron a rigurosas austeridades en el fondo del mar para cumplir la orden de su padre, cantando y repitiendo los mantras que el señor Shiva les había dado. Pudieron satisfacer al señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Podemos ofrecer oraciones a la suprema personalidad de Dios directamente, pero si repetimos las oraciones de grandes devotos como el señor Shiva y el señor Brahma, o si seguimos los pasos de las grandes personalidades, nos será muy fácil complacer a la suprema personalidad de Dios. A veces, por ejemplo, cantamos el siguiente mantra de la Brahma Samhita. Chintamani prakara sadma sukalpa vrisha laksha vriteshu sudabhira virpalayantam lakshmi sahasra satasambhrama sevyamanam govindamadi purusham tamaham bhajami. Yo adoro a Govinda, el Señor primigênio, el Señor progenitor, que está cuidando las vacas, cumpliendo todos los deseos, en moradas construidas con gemas espirituales y rodeadas de millones de árboles de deseos. Es constantemente servido con gran reverencia y afecto por cientos y miles de Lakshmis o Gopis. Como fue el señor Brahma quien ofreció esa oración, nosotros al recitarla seguimos sus pasos. Esa es la manera más fácil de satisfacer a la suprema personalidad de Dios. El devoto puro nunca trata de llegar al Señor directamente. La manera más importante de adorar al Señor consiste en hacerlo a través de la asociación discipular de devotos. Así pues, los prachetas repitieron las oraciones que el señor Shiva había ofrecido a la suprema personalidad de Dios y lograron el éxito en su intento de complacer al Señor Supremo. En este verso se describe a la suprema personalidad de Dios con la palabra Puranjana. Según Madhvacharya, la entidad viviente recibe el nombre de Puranjana porque habita en el mundo material y se ve obligada a vivir en él bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. La suprema personalidad de Dios crea el mundo material pura y además entra en él. Andantarastha paramanu chayantarastham. El Señor entra en el corazón de la entidad viviente y en el átomo. Por esa razón, ambos, la entidad viviente y el Señor, reciben el nombre de Puranjana. En consecuencia, el Puranjana subordinado tiene el deber de satisfacer al Puranjana supremo. Eso es servicio devocional. El Señor Rudra, Shiva, es el acharya original de la Sampradaya Vaishnava, que recibe el nombre de Rudra Sampradaya. Rudra Gitena indica que los prachetas obtuvieron el éxito siguiendo a la sucesión discipular del señor Rudra. Hare Krishna. ¿Durmieron bien? Bueno, aquí seguimos con el tema
de este capítulo, que es las actividades de los prachetas. Ya sabemos que los prachetas son hijos del rey Prachinabarhishat. En este verso se habla de eso otra vez. También lo sabemos que el rey Prachinabarhishat, el padre de los prachetas, era un rey muy bien sucedido, que tenía su reino muy próspero y que sabía cómo recibir los invitados, y que había recibido a Narada Muni como un invitado. Y Narada Muni se quedó tan impresionado con la manera de su recepción, que pensó 2 veces, 3 veces, cómo voy a decirle lo que pienso. Ese es un buen ejemplo para nosotros, que antes de mencionar algo, pensar así como Narada Muni. Narada Muni hace parte de nuestra corriente, cadena de mestres. Entonces también podemos seguir este paso. Ahora la comunicación está, en esta era que estamos, está instantánea. Uno no puede dejar de responder a un WhatsApp así instantáneamente, porque el otro lo sigue para ver, sí, tiene dos cositas azules. Entonces ya he visto, ¿por qué no contestó? ¿Por qué no respondió? Es una tortura. Así, entonces, y eso nos deja muy así motivado a hablar y hablar, y a veces siquiera pensando lo que hablamos, sale todo así. Entonces Narada Muni pensó algunas veces cómo iba a mencionar para el rey que él estaba desviado. Eso para Narada Muni era un problema, porque Narada Muni, un maestro que conocía la ciencia y el arte del servicio devocional, y veía que el rey Prachinabarhi estaba mezclando servicio devocional con karma, actividades fruitivas, y que ya no practicaba el servicio devocional de acuerdo con las instrucciones de pureza que podría hacerlo, porque tenía este conocimiento. Y no sabía por qué. No sabía porque todo estaba muy próspero. Y como estaba todo muy próspero, todos estaban en su zona de confort y no percibían que había algo malo. Entonces Narada Muni pensó y pensó, entonces recurrió a la filosofía, que hay un señor llamado Puranjana y hay la entidad viviente que es el Puranjana hijo. Junior, aquí, ¿cómo se dice? Cuando el hijo recibe el mismo nombre del padre y tiene. Puranjana Junior. ¿Junior? ¿Cómo? No, mi pregunta es otra. ¿Cómo en español? No hay eso. Si uno se llama Manuel, ¿cómo y pone el hijo? Manuel hijo. O Manuelito. Manuel Junior igual sí. Sí, no es común, pero se usa. Junior. ¿No? En español. Un debate. Sí, porque somos una sociedad internacional, entonces tenemos informaciones de varias culturas. No está para entender. Sí, quería profundizar la relación. Entonces, Puranjana, Narada Muni pensó y creó una historia. Él inventó, así, con su creatividad. Esa historia no es verídica, la historia del rey Puranjana. Entonces Narada Muni la inventó así, instantáneamente, para poder
hablar con el rey Prachina Barhisat y activar su sensibilidad. Y para que él, con su inteligencia, pudiera decir, yo soy igual a Puranjana. Interesante. Narada Muni está hablando de Puranjana, yo soy igual que él. Entonces, y pasó exactamente eso. El rey Prachina Barhisat escuchó de Narada Muni y comprendió, sí, soy Puranjana. Entonces, así, hay una entidad viviente que se llama Puranjana. Prabhupada explica eso en su último párrafo aquí. Vamos por partes. Entonces, ya sabemos que Prachina Barhi es el rey, los prachetas son los hijos. Y en este verso comenzamos con Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha significa que Maitreya dijo algo. ¿Y para quién ha dicho? Para Vidura. ¿Y cuál es la historia que hay por detrás de eso? Vidura estaba en Hastinapura, en el palacio del rey Dhritarashtra, que por ser ciego, su hijo era el rey activo. Y su hijo es nuestro viejo amigo Duryodhana. ¿Sí? Somos amigos de él, ¿no? Sí. Tenemos muchas identificaciones. Entonces Duryodhana y Dhritarashtra así lideraban el Hastinapura, y Vidura hacía parte de la familia real, pero tenía un origen de Shudra por su madre. Entonces, cuando él trató de intervenir en las cuestiones de la batalla de Kurukshetra, Duryodhana le dijo, ¿por qué hablas? ¿Cómo es un atrevido que trata de hablar en una familia superior? Tú no pasas de un hijo de una Sudrani. Entonces fue muy duro para Vidura, que él así le hirió en su punto débil, que era su origen y socialmente discriminado. Entonces él trató de pensar y dijo, no puedo hacer nada aquí, me voy. Y salió del palacio en un acto de renuncia, no definitiva, pero un acto de renuncia, no quería participar de eso. Y salió y fue donde Krishna, y Krishna le dijo, bueno, no puedo ayudarlo porque estoy muy ocupado con Arjuna. Sí, vamos a tener una... No explicó todo así, pero Krishna tenía ya un compromiso con Arjuna. La guerra estaba por comenzar. Entonces, Krishna no podía ahora hablar filosofía con Vidura, porque eso y la guerra comenzando. Entonces Krishna dijo para él, sigue, va a la ribera del río, y hay alguien superior a mí en edad, que se llama Maitreya. Maitreya es un sabio muy erudito que puede responder todas sus cuestiones y puede ayudarlo en su sufrimiento, así. Entonces Vidura se fue y ha encontrado Maitreya y pregúntale muchas cosas. En este verso hay una respuesta de Maitreya para Vidura, una respuesta importante, porque en el verso anterior, que estaba en el pizarrón, con el número errado, así, había algo así, y leímos ayer, yo sabía por eso, ¿no? Porque conozco todo de Bhagavatam, que no es verdad, pero sabía que ayer habíamos leído y que hoy era el número 3, y sabía entonces. Por eso, entonces, ayer Vidura pregunta a Maitreya, ¿qué pasó con los prachetas? ¿Qué hicieron ellos? Y en la pregunta, hay algo de ayer, hay una cosa muy interesante. Él pregunta y
y menciona la importancia de la vida material. Vamos así leer. Miren, sin duda se elevaron al mundo espiritual, pero aparte de eso, que siguieron el camino espiritual y todo, porque eran austeros, estaban siguiendo su maestro, que era Shiva, que había dado un mantra, todo eso. Él dice, aparte de eso, que ya sé, miren ahora la énfasis que Vidura pone en el tema. Aparte de eso, ¿qué obtuvieron en el mundo material, bien sea en esa o en otras vidas? Entonces Vidura estaba muy interesado en la organización material, la inserción material de los prachetas. ¿Cómo fue su biografía mismo? ¿Cómo vivieron? Sí, sabemos que por se ocupar en servicio devocional uno vuelve al mundo material, pero ¿cómo eso pasó con ellos? Estaba muy interesado para que hubiera una organización, para comprender. ¿Por qué? Porque él tenía problemas con la organización de Hastinapura, de su propia familia. Él tenía problemas. Él sabía que estaba una bagunça. Em português seria bagunça. Desordem. Muito sério. Bagunça é uma palavra assim muito coloquial para o término desordem. Ustedes são mais formales que os brasileiros, que português. Então, como havia uma desordem em Hastinapura e ele estava interessado nos prachetas que haviam aceitado Shiva como seu orientador e haviam seguido o mantra de Shiva e haviam hecho austeridades de acordo com as instruções de Krishna, de Shiva. E então, o que passou com eles aqui? Como se organizaram? Que obtiveram eles no mundo material? Então, essa é a pergunta. Então, Maitreya começa a responder a pergunta e o primeiro verso aqui vai dizer que os hijos de Prachinabarhi se someteram a rigorosas austeridades no fundo do mar. Aqui há outra situação que precisa ser clarificada. No começo do capítulo se diz que as austeridades foram hechas em um lago muito grande que era como um mar, porque não se via a margem, do outro lado. Aqui se diz no fundo do mar. Então, há que clarificar isso mais adelante, não sei, ou em algum significado de Prabhupada. Porque mar é mar e lago é lago, assim estudamos em geografia. Então, quizás o lago seria como o mar, e aqui habla de isso, mas necessita clarificar. Não tuvo o tempo necessário para ver isso. Hoje, na manhã, quando leía o verso que ia falar, para preparar-me, vi isso. E tenho esta dúvida. Então, vocês podem fazer a mesma investigação para ver mar e lago como se resolve isso. Ok? Então, para cumprir a ordem de seu padre, que era o rei Prachinabarhi, eles foram a fazer austeridades. Os reis faziam sempre isso. Mandavam os hijos a hacer austeridades. A veces, austeridades muito pesadas em um lugar lejos. A veces, com um guru para obter conhecimento específico de algo. Então, há muitos exemplos. Por exemplo, Daksha ha enviado seus hijos para também fazer austeridades, 10,000 hijos. E chegou Narada Muni e disse, não, o que passa? Vocês estão aqui para quê? Para casar-se? Depois obter uma herência de seu padre, casar-se e viver essa vida? Não.
que se vayan predicando por ahí, haciendo sangre. Entonces, eso es también una parte del Srimad Bhagavatam. Y hay otros ejemplos en Bhagavatam. Y entonces aquí estaba siguiendo la orden de su padre, porque los padres son muy responsables, ¿no? No hablamos de los padres de Kali Yuga, como nosotros, y padres y madres de Kali Yuga, no son así. Los padres aquí tienen una responsabilidad muy grande con sus hijos, es responsabilidad material y responsabilidad espiritual también. Entonces ellos son muy cuidadosos, y cuando tienen un hijo, cuidan de él, así con mucho aprecio. Nosotros, claro, amamos a nuestros hijos, pero siempre los cuidamos en el nivel, en este nivel aquí. Entonces, él sigue respondiendo, cantando y repitiendo los mantras que el Señor Shiva les había dado. Entonces aquí él va a presentar cuál fue el método seguido por los prachetas. Ok, estaban meditando abajo del agua, pero ¿cómo? ¿Qué hacían? Entonces ellos meditaban en un mantra, y cuál especulado, un mantra que ellos habían creado, un mantra espontáneo, no. Un mantra que había sido dado a ellos por Señor Shiva, que es una autoridad. Entonces ellos estaban siguiendo su padre y su maestro. Entonces los prachetas eran muy disciplinados. En portugués se diría gente boa. Eran todos así, buena gente, ¿no? Entonces, estaban haciendo todo. Y entonces cantaban y repitiendo el mantra. Entonces, ¿qué pasó entonces después de eso? Pudieron satisfacer al Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Siguiendo el maestro Shiva, haciendo las austeridades adecuadas de acuerdo con la instrucción de Shiva, obedeciendo a su padre, ellos obtuvieron el éxito en satisfacer al Señor Vishnu, que es la suprema personalidad de Dios. Es un verso muy rico, así que no necesita, claro que quien sabe puede ir al sánscrito, pero solamente por la traducción en español podemos profundizar la comprensión y ver cuántas cosas están aquí dichas. Así, miren que el Srimad Bhagavatam es el Purana más elevado. El sánscrito del Srimad Bhagavatam es muy rico y muy difícil. En el Srimad Bhagavatam hay palabras en sánscrito que son utilizadas solamente en Bhagavatam, que no son mencionadas en ningún otro lugar, porque es muy rico nisso. Trata de la suprema personalidad de Dios. Hay otros Puranas que tienen otros objetivos de describir otras partes de la cultura védica. Pero el Bhagavata Purana, el Srimad Bhagavatam, describe a la suprema personalidad de Dios para que uno pueda desarrollar apego y por el servicio a Él. Entonces, aquí, para que esta historia esté en el Bhagavatam, es muy importante. Y para que esta respuesta de Maitreya esté aquí, es muy importante. Por lo tanto, cada palabra del Bhagavatam es sumamente importante. Y por eso estamos haciendo este trabajo así, de parte por parte, de comprensión del texto. No es nada muy sofisticado en filosofía, pero parte por parte de la traducción para comprender cómo esto todo pasa. Después llega el significado de Prabhupada, y en su significado, Prabhupada va a hablar de los Uttama Shlokas. Uttama Shlokas son los shlokas tradicionalmente aceptos como perfectos en composición poética,
perfectos en el Siddhanta. El punto es que uno puede ofrecer oraciones porque Prahlada Maharaj ha dicho en sus Nava Vida Bhakti que uno de las maneras, entre las 9 maneras importantes, una de ellas es de servicio devocional, es ofrecer oraciones. Entonces, ofrecer oraciones, Vandanam, es una clase de servicio devocional como Kirtana, que tanto nos gustamos, ¿no? Kirtana. Y aquí ustedes cantan y tocan la mridanga muy bien, incluso los cártaros. Entonces, Kirtana es importante y Vandanam ahora está siendo descrito como muy importante. Prabhupada está diciendo que ellos hicieron oraciones, los prachetas, y que estas oraciones, Prabhupada explica, podemos ofrecer oraciones de 2 maneras, espontáneamente con nuestras propias palabras o repitiendo los Uttama Shlokas. Prabhupada explica los Uttama Shlokas y después menciona el Brahma Samhita y presenta la oración de Brahma Samhita que Prabhupada admiraba tanto y que mencionó muchas veces en sus significados, incluso en este significado, ¿no? Prabhupada menciona y le gustaba tanto que se volvió parte de nuestro sadhana, de nuestra oferta, ¿se dice? No. Parte de nuestra presentación del sadhana institucional. En todos los darshans de la mañana, después que las deidades son bañadas, que se las visten con ropas nuevas y bonitas, con guirnaldas frescas, entonces se abren las cortinas o puertas y entonces se canta la oración Brahma Samhita. Entonces, de tan importante que es un Uttama Shloka reconocido porque fue compuesto por el señor Brahma, que es el cabeza, el eslabón principal de nuestra sucesión discipular. Entonces, el señor Brahma ha recibido el conocimiento directamente de Krishna y ha pasado su conocimiento para su hijo, y su hijo lo pasó para otro, y así el conocimiento fue. Entonces, Krishna pasó para Narada Muni. Narada Muni le gusta predicar, viajar y hablar con la gente y todo. Entonces, Narada Muni presentó para Vyasa el conocimiento. Y así llegó hasta nosotros por Prabhupada. Y estamos leyendo un significado de Prabhupada que está de acuerdo con el conocimiento que viene en la sucesión discipular hasta hoy en día. Entonces aquí en ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que es la sociedad creada por Prabhupada para proteger a aquellos que se interesan por conocer a Krishna y practicar servicio devocional, Prabhupada menciona el mismo conocimiento que viene de Brahma, que viene de Krishna. Entonces Brahma es muy importante. Y como él ha mencionado, como él ha compuesto un sloka muy bonito que es el Brahma Samhita, que está de acuerdo con el Siddhanta y que es poéticamente bien compuesto. Entonces eso se volvió muy importante para la sociedad humana y Prabhupada ha adoptado en las prácticas litúrgicas de su sociedad para entusiasmarnos a practicar y escuchar y practicar Vandanam, esta clase de servicio devocional. Este momento, el momento de Govinda, es muy importante. A veces cantamos, pero es el momento en que la canción es presentada
no en el sistema tradicional de Shravana Kirtana. Es Shravana y meditación en significado. Más Shravana, escuchar y absorber los significados. A veces cantamos también, porque estamos muy entusiasmados con la belleza de las deidades, como hoy están muy bonitas las deidades, muy bien vestidas, con azul turquesa, ¿se dice? Azul, así, muy bonito. Y entonces nos quedamos entusiasmados y también cantamos, pero es más Shravanam, es para escuchar. Y también hay detalles, como Prabhupada presenta el tema de Brahma en este momento. Lo presenta de una manera occidental, es también muy interesante, en uno de los momentos más importantes de la liturgia de ISKCON. Prabhupada presenta una canción con instrumentos occidentales, compuesta de una manera occidental que no es indiana. Eso también es muy significativo para nosotros que somos occidentales, porque Prabhupada presenta de esta manera. Y otro detalle que es todavía más así reformador, una mujer cantando. Imaginen eso. Para la cultura de India no es posible escuchar para un trascendentalista, escuchar a una mujer cantando es un peligro, porque puede así enamorarse por la voz y todo más, porque no tiene tanto contacto con una mujer. Entonces todo lo que pasa, las mujeres son protegidas de la lujuria de los hombres, y eso es la cultura. ¿Por qué ellas son protegidas? No son porque ellas son débiles, son porque los hombres son muy agresivos en la práctica, en la satisfacción de sus deseos. Entonces ellos abusan de ellas. Y como es la mujer que concibe un hijo, entonces hay un peligro muy grande de concebir un hijo por un estupro, ¿se dice? Por un estupro, una violación, algo de esa naturaleza. Entonces a las mujeres se las protegen. Védicamente este es el concepto. No es una persecución a una mujer, a las mujeres. Es protección por los agresivos que son los hombres. Como aquí ustedes tienen un cartelito que dice: Krishna nos cuida, o te cuida, y tú debes de cuidarse. Ahí está, allí. Cuando salgan, van derecho, no sé qué, hay una información. La vi como muy importante para el cuidado de los devotos. Ustedes están así, les doy las felicitaciones por eso, porque eso significa cuidado a los devotos. Y como cuidado a la gente es una práctica de la cultura védica, de la cultura Vaishnava. Por eso las mujeres estaban así. Entonces, en nuestra liturgia, Prabhupada ha puesto una mujer cantando. Imagine la voz de una mujer cantando. Y de una persona también que hizo los arreglos, que era muy famoso y muy convencido de su fama también, rico y todo, que era George Harrison. Y Prabhupada le dio el prestigio más grande que todos nosotros queremos, cantar para las deidades. George Harrison está cantando para todas las deidades de todos los templos de ISKCON. Imaginen qué poder místico Prabhupada lo regaló a él. Imaginen, todos los días en el darshan, George Harrison, su música, su servicio devocional es presentado para las deidades. Todos los días. Eso es muy serio. Es muy serio. Prabhupada no tenía envidia de él por ser famoso. Prabhupada trajo su fama y lo presentó. No hay nadie más famoso que George Harrison. Por eso. Imaginen, ¿cuál es el cantante, que tiene el derecho de cantar en todas las unidades de una institución todos los días, sin falta? Y si no tiene, se hace todos los arreglos, como hoy se hizo un arreglo
para cantar con un celular. Y todos se vuelven muy preocupados porque no hay el sistema de sonido adecuado para cantar. Dios mío, Johnny Harrison no va a presentar su trabajo. Imaginen. No hay nadie más famoso que Johnny Harrison. ¿Por qué? ¿Quién ha dado su fama? El maestro espiritual, Prabhupada. Compartió con él su propia fama. Compartió con él. Y compartió con la devota también. Compartió con ella. Voy a hacerle muy famosa, eternamente, por 10,000 años famosa. Voy a hacerle famosa por 10,000 años. Porque cocinas muy bien y cantas muy bien también, entonces voy a hacerle famosa. Y todos los días escuchamos esta mujer cantando. Y nos volvemos más devocionales, no más lujuriosos. Otro poder místico. Prabhupada cambió el peligro de volvernos lujuriosos por escuchar a una mujer cantando, cambió para volvernos más devocionales. Imaginen, es todo muy místico. El poder extraordinario, el poder místico extraordinario de Prabhupada es incomparable. Miren, en un único programa oficial de ISKCON, cuánta gente es protegida y cuánta gente es alabada. ¿La palabra está correcta? Es así, honrada. ¿Y cómo es importante todo eso? Eso porque Brahma ha creado el Brahma Samhita y ha compuesto este Uttama Shloka que se ha vuelto muy famoso para toda la eternidad en esta tierra. Bueno, entonces así sigue. Voy a ver con una copia ahora. Voy a copiar aquí. ¿Cómo sería copia? ¿Cómo sería cola en español? Pegar. ¿Ah? Pegar. ¿Pegar? Voy a pegar aquí. ¿Así? No. ¿Cuál Colar es pegar. No. Ustedes no conocen eso. Mas como seria a frase? Um mau estudante cola do seu amigo para ter boa nota. Copiar. Entonces, voy a copiar ahora porque me olvidé del tema. Entonces, por fin, en su último párrafo, Prabhupada va a decir que en este verso se describe a la suprema personalidad de Dios con la palabra Puranja. Entonces va a explicar lo que yo hablé en el comienzo, que hay dos Puranjana. El Puranjana original, que es Krishna, y el Puranjana que está en este mundo. Jana significa gente y Pura significa mundo material. Entonces Puranjana significa una persona del mundo material o la persona más importante del mundo material. ¿Quién es la persona más importante del mundo material? ¿John Herschel? ¿Ah? No. La persona más importante del mundo material es Vishnu, y que es el Puranjana original. Y hay el Puranjana que es el seguidor del Puranjana original. La Jana que Jana que está en el Pura, en el mundo material. Pura Anjana. Entonces eso es el tema aquí. Y estudiando el Srimad Bhagavatam y comprendiendo el mensaje de Krishna, el mensaje de Vyasadeva, podemos apreciar las cualidades de Krishna y apegarnos a Krishna y después obtener la misericordia de desarrollar servicio devocional puro por estas instrucciones, viendo tantos buenos ejemplos. Miren, Vidura se enojó con su familia y fue a buscar iluminación espiritual.
Maitreya le regaló instrucción espiritual. Krishna lo ha indicado para que buscara Maitreya para obtener instrucción espiritual. Este conocimiento espiritual trascendental es una herramienta muy importante en nuestra vida. No podemos seguir muy pragmáticos como somos en Kali Yuga y como el desarrollo científico de hoy en día, con la comunicación instantánea, con todo, comida instantánea, todo instantáneo como es, no podemos quedarnos tan pragmáticos que vamos a dejar en segundo plano la importancia del servicio devocional, del conocimiento trascendental. Porque el conocimiento es muy práctico. Y eso, así, para aquellos que estaban ayer en la clase, eso es el punto donde estamos ahora en nuestro movimiento. Porque estamos otra vez mirando las facilidades del mundo material para, con estas facilidades, desarrollar conciencia de Krishna. ¿Y qué riesgo pasamos? ¿Qué riesgo tenemos? El riesgo de utilizar las facilidades del mundo material y heredarnos en él. Y admirar y glorificar y encantarnos con la ilusión de que todo en el mundo material es para mi propia satisfacción. Ese es el riesgo que ahora corremos. ¿Qué riesgo corríamos en el comienzo del movimiento? El riesgo de no tener educación material suficiente para entrar en el mercado de trabajo, porque abandonábamos todo. ¿Qué otro riesgo? No tener propiedades para vivir, una casa propia. ¿Cómo? Una economía social. Sí, una casa propia, no tener el desarrollo económico. Ese riesgo corríamos. Ahora no corremos más este riesgo. Todos estamos estudiando, tenemos derecho a estudiar, los devotos no se incomodan con eso. Estamos así insertados en la sociedad, en nuestro nivel, de acuerdo con nuestra vocación, con nuestra elección. Pero ¿hay riesgo todavía? Sí, ¿por qué? Porque en este mundo hay un peligro a cada paso. Y en este paso hay muchos peligros. Y el más grande peligro es que pensemos que todo en el mundo material es para nuestra satisfacción. Y nos olvidemos de servir con gratitud a Prabhupada, a los devotos, a Krishna, y de devolver a Krishna lo que es de él, como es el Siddhanta para ofrecer prasada. ¿Por qué ofrecemos prasada a Krishna? Porque sabemos que todo pertenece a él. La manzana no es nuestra, la compramos, pero ¿quién ha hecho? Y la naturaleza material, ¿bajo la energía de quién? De Krishna. Krishna ha dado potencia a la energía material para producir una manzana. Entonces, él es el dueño. Por lo menos tiene derechos autorales de eso. Entonces vamos a ofrecerle a él el derecho autoral de producir una manzana, una naranja. Hay otras frutas, higo de Chile, muy famosos. ¿Ah? Sí, chirimoya y muchos otros que podemos ofrecer a Krishna así, porque él tiene derecho autoral de eso. Toda la naturaleza material tiene derecho autoral. Todo. De todo al respecto de nuestros placeres. Toda experiencia sensorial humana, Krishna tiene derecho autoral. Por lo tanto, todas las actividades que hacemos deben de ser hechas para la satisfacción de Krishna. Como Krishna dice en capítulo 9 de Bhagavad Gita. Todo lo que hicieres
lo haga para mí. ¿Correcto el español? Caramba. Acepté algo complejo para mí, ¿no? Bueno, entonces aquí es el tema y aquí estamos. Si quiere preguntar algo de esto, aquí estoy. Prabhu, su nombre, Prabhu. Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi. Das. Mi pregunta es en relación al conocimiento, porque usted estuvo explicando ayer en la clase de Bhagavad Gita a la pregunta que le hizo Prabhu Bajurupa, de cómo uno puede superar los deseos materiales. Usted explicó que el conocimiento lo eleva a uno de Sakama Karma Yoga a Niskama Karma Yoga. Ajá. Mi pregunta es, también en lo que se dice que el conocimiento es confidencial, Rayo Gujen, capítulo 9, ¿no? El Baba dice que tener Brahma, Vidad y Caballé, que el conocimiento siempre es revelado. Mi pregunta es, si el conocimiento es revelado, por la misma historia que estamos escuchando ahora, como Uranjana pudo cambiar su mentalidad por la asociación con un Bhaktivedanta, que en este caso era Narada Muni, porque con nuestra inteligencia no podemos entender el conocimiento literalmente, o sea, leer solamente el Bhagavatam no significa comprensión real del tema, ¿no? A no ser que uno reciba la bendición como esta historia de la persona que es, como si la Prabhupada, nuestro maestro espiritual, que nos permite entender, tener una comprensión más allá solamente de lo literal. Entonces, con nuestra inteligencia, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué la importancia de las bendiciones de un maestro espiritual como si la Prabhupada, nuestro maestro espiritual, a pesar de que uno tenga el interés de estudiar algo, si no tienes las bendiciones del maestro espiritual es muy difícil. que uno no tenga o tenga el interés de estudiar. No tenga o tenga el... Sí, yo tenga la intención de estudiar, pero no la capacidad de comprensión necesaria. Sí. En nuestro caso es un poquito diferente de eso. Nuestro caso es que tenemos alguien que es un orientador muy pedagógico, muy didáctico, que es Prabhupada. Prabhupada ha hecho todos sus libros clásicos de una manera muy interesante. Él presenta el verso para los eruditos, presenta el verso en Devanagari, después transliterado para los caracteres latinos, para los occidentales intelectuales, que no son tan eruditos como este de nivel, bajo nivel. Después, para explicar para todos, palabra por palabra, y como quien sabe eso, también sabe eso, él presenta palabra por palabra en transliterado para caracteres latinos. Después, él presenta su traducción de corrido, así, traducción por entero, para que uno tenga la visión, como hicimos hoy, todo el estudio de parte por parte para entender que esta palabra, ¿por qué hay esta palabra aquí? Esta palabra tiene un significado. Si está aquí es porque tiene un significado. Hijo, padre, no sé qué, todo hay un significado. ¿Por qué está aquí? Entonces vamos a saber de eso. Después Prabhupada presenta un significado que técnicamente es llamado de hermenéutica en filosofía. Un significado que va a revelar el significado original de acuerdo con la escuela filosófica de quien presenta la traducción. Eso es hermenéutica. Entonces, nosotros estamos siguiendo. Y después, cuando llegan al significado, Prabhupada menciona otra escritura que podemos ir allá. Por ejemplo, en este verso de hoy, incluso ni hablé de eso, hay una parte de otro verso del Brahma Samhita. Prabhupada cita un por completo. Cita un por completo. Y menciona otro. Y menciona otro que explica Andantarashtam, que la entidad viviente está así involucrada en este universo. Está involucrada en este universo. Y que el Señor Supremo penetra este universo.
Él viene a este universo y sabemos, Él viene como Mahavishnu, como Garbhodakshay Vishnu, como Kshirodakshay Vishnu, para seguir nosotros. ¿Dónde van a estar las jivas? En el universo, Mahavishnu. Y ahora, ¿qué universo? Hay muchos universos. Garbhodakshay Vishnu. Ahora van a estar en cuerpos, Kshirodakshay Vishnu. Entonces, Krishna hace de todo para acompañarnos en nuestras andanzas. ¿Cierto? A nuestras andanzas por todo Brahmanda, por toda la creación material. Krishna nos sigue. Y tenemos entonces, después de todo, Prabhupada que dijo, aquí estoy. ¿Por qué miras la naturaleza material? Maya, estoy aquí. Quiero decirle algo, tengo algo. Mira, estudia el Bhagavad Gita, aquí hay un significado hermenéutico para que sepas lo que quiero decir. Que lleve este libro. Si quiere, estudia. Entonces podemos estudiar el conocimiento trascendental, tenemos la orientación de Prabhupada, pero sí somos muy así incapacitados, descualificados. Y por tanto necesitamos de ayuda. Por eso estudiamos así como ahora, juntos. Estamos juntos aquí para discutir, para estudiar Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Hacemos grupos de estudio, escuelas. Hay escuelas Vaishnavas que son en línea, hay escuelas que son presenciales. Nosotros tenemos en Brasil una escuela que es presencial, que aquí muchos chilenos, después de Brasil, el país que más ha enviado estudiantes para nuestro instituto fue Chile. Sí. Tuvimos gente de India, de España, de Estados Unidos, de México, de todo, pero de Chile, muchos. Entonces, podemos estudiar juntos y discutir las enseñanzas de Prabhupada, de Krishna, de los maestros como Maitreya. ¿Ok? Gracias. Girindra. Quería hacer dos preguntas, voy a hacer una, si se puede, después la otra. Quería alinear el punto que usted nos dijo de que Vidura estaba muy interesado en cómo se desarrollaron socialmente los prachetas. Y también lo que usted había dicho de que ISKCON también está pasando ahora por un desarrollo social diferente al principio. Me acuerdo que hay un verso que cita muchas veces Srila Prabhupada, que me gustaría que me lo explique bien usted, que ese verso que yo no lo sé en sánscrito, pero dice que si uno abandona todos sus deberes sociales, pero se rinde al servicio devocional, no pierde nada. Pero si uno hace todos sus deberes sociales a la perfección y no hace servicio devocional, es inútil. Entonces es un verso que capaz que a veces como que nos empuja mucho a abandonar cosas de una manera quizás muy repentina, quizás se pudo haber hecho, o cuando uno lo lee, Prabhupada lo cita mucho, y también me sorprende que ahora Vidura, siendo que él fue uno de los que hizo esta cosa, que abandonó todo y bueno, se está rindiendo a Krishna, de preocupar a la otra parte, es como la antítesis, la parte de los prachetas, que cómo se desarrollan materialmente. Bueno, muy grande su pregunta y hay diferentes situaciones. Vamos a ver si me acuerdo. La primera parte del verso que citaste no es que uno debe de hacer eso. El verso dice que si uno abandona todo no pierde nada. Si uno abandona todo no va a perder nada. Entonces, pero si no abandona todo, puede hacer un balance y obtener el resultado final. Pero el verso va a hablar solamente de otro extremo, de dos extremos. Pero lo que no hace nada espiritual y se queda con la vida material, no va a obtener el espiritual. Pero en estos dos extremos estamos nosotros. Estamos nosotros. El mundo no es tan dual
que, así, binario, hay esta palabra, binario que es una cosa u otra cosa, izquierda y derecha. Incluso la política internacional está muy atenta para eso. No hay más una izquierda completamente pura y una derecha completamente pura. Están trabajando con valores que son, los dos extremos están trabajando con valores de uno y de otro. Entonces, es lo mismo. No necesitamos abandonar todo para el servicio devocional así, si no estamos listos. Hay quien esté listo para abandonar todo. Y esto deben de abandonar, porque están listos. Y hay aquellos que necesitan trabajar en el mundo material y que deben de mantener su relación con Krishna, con el maestro espiritual, con el servicio devocional, incluso con la institución que tanto necesita de ayuda. Todos deben de mantener eso, para desarrollar la misión de Prabhupada, la misión de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Cómo vamos a dejar eso solamente para tener el pan nuestro de cada día? ¿Esa es la expresión? Sí. ¿Cómo vamos a dejar el servicio devocional solamente para trabajar, para comprar pan y frijoles y arroz? Por lo menos en Brasil nadie pasa sin frijoles y arroz. Aquí no se come tanto arroz, ¿no? Ni frijoles. ¿Se come mucho? ¿Todos los días? No, todos los días pan. Pan todos los días. Entonces el pan nuestro. Bueno, solamente para el pan. Vamos a trabajar solo para comer y divertirnos con nuestras capacidades sensoriales, que incluye la vida sexual. ¿Eso? No. Entonces hay mucho que desarrollar, pero estos temas sociológicos no se puede clarificar todo con respuestas muy cortitas de una aula de Srimad Bhagavatam. Por eso siempre vamos para la filosofía, que es más amplia, que emite constructos filosóficos muy interesantes y que uno puede llevar para la sociología y estudiar el movimiento con su sociología, ¿entienden? Entonces no vamos a lograr un éxito muy grande trayendo en discusión todos los puntos sociológicos y a veces antropológicos, nuestras cuestiones humanas, de nuestra insatisfacción, de nuestra idiosincrasia y todo. No vamos a satisfacer eso solamente con preguntas. Hay que practicar la filosofía. La filosofía dice, no te olvides de Krishna. Si estás viviendo en el templo, no te olvides de Krishna. Si vives en su casa, no te olvides de Krishna. Eso es básico en la filosofía Siddhanta, que no te olvides. Y otra cosa que va a decir, te acuerdes de Krishna. Si vives en el templo, te acuerdes de Krishna. Si no pierdas tu tiempo tratando de no acordarse de Krishna. Y si estás en tu casa, te acuerdes de Krishna. Canta tu santo nombre. Canta tu santo nombre en el templo, en tu casa, donde sea. Canta tu santo nombre. Eso es la filosofía, es Siddhanta. Entonces, en este Siddhanta, la obligación, la responsabilidad de hacer el balance es de nuestra parte. No hay otros. No son los líderes. No es el maestro espiritual. Él ya nos regaló todo. Pero queremos todo así en la bandeja, que venga de regalito en la bandeja, la bandejita, regalito en la bandejita, para satisfacer madre, ¿no está? La esposa de sí, Indira, ¿dónde está Indira? Salió. Ellas, los españoles siempre hablan todo con hito, y de los españoles, los mexicanos son más exagerados, ¿no? Hito, mucho hito. Ustedes también, Ecuador también. Los argentinos ni tanto, ¿no? Un poco, pero ni tanto. Pero de Chile, Ecuador, México, México es lo más exagerado. Despuésito. Todo es muy interesante. Bueno, entonces, eso. Vamos a callarnos, escuchar los conceptos filosóficos y con mucha paciencia poner estos conceptos
en práctica en nuestra vida. Eso es yoga. Queremos respuestas, como vamos a un shopping center y queremos todo listo así. ¿Y ya vieron cómo ellos gastan con embalajes? Es muy interesante, ¿no? Sale de la tienda, hay un plástico, después hay un papel, después hay un lacito, ¿cómo se dice? Lacito, después una bolsa. Y sale con una bolsa, lacito, papel, plástico, objeto. Es mucha cosa. Es así, una cosa muy... Queremos todo así, bonitito. Muy bonitito. Sí. No, perdón, creo que Guirinra quería preguntar algo, hablar algo. No, que ese era, no está bien, que me gustó mucho lo que usted me dijo, que hay que digerir un poco más estos conceptos. Sí, gracias. Y yo estoy viendo que ISKCON estamos digiriendo, como usted dice, al principio todo brahmachari, mucha prédica, ahora estamos tratando de insertarnos en el mundo, vemos que a mi parecer tenemos que acomodar cómo volver a la prédica, como usted decía, sin correr el peligro de ser solo una sociedad. Sí, claro. Y que empujar la prédica, pero a la vez estar en el mundo, pero como usted dice también, lo tenemos que ver cómo aplicar cantando y en nuestra posición de cada cual, sin perder esos conceptos de la prédica de esencia y muchas cosas más. Pero bueno, se tiene que acomodar ahí, ¿no? Comprendió todo. Ahora es practicarlo callado. Bueno, eso me cuesta. Estaba explicando que es importante que las oraciones que hace un devoto tengan relación con lo que hemos escuchado de nuestro Mahayana, ¿no? En vez de inventarse una oración, aunque puede ser espontánea también, pero normalmente es mejor hacer oraciones para el Señor que ya han sido explicadas o cantadas por la charla anterior. Mi pregunta es, en relación a los sentimientos que un devoto puede tener acerca de ciertas oraciones, tiene que ver con su naturaleza personal, la misericordia del maestro espiritual, o a qué se debe que uno se pueda sentir atraído a un cierto tipo de oración, porque hay muchas oraciones, están las oraciones de la Reina Kunti, sí. están las oraciones de Rupa Goswami, muchas. Son diferentes tipos de oraciones que están hechas en amor a Dios en diferentes planos. Entonces uno puede sentirse atraído a un cierto tipo de oración por una misericordia del Guru. ¿Así funciona ese sistema? De acuerdo con nuestra etapa de desarrollo. Cuando comenzamos, tenemos una experiencia, después de un tiempo otra experiencia, después otra experiencia y más experiencias. Y siempre vamos a estar atraídos. A veces volvemos al pasado de una experiencia por leer otra vez el Bhagavad Gita y otro gusto especial, otro sabor por leer. La vida es dinámica, la vida espiritual, la experiencia espiritual es muy dinámica. Y eso todo está bien, pero nuestra naturaleza es Satchidananda. Esa es nuestra naturaleza. Todo lo que es naturaleza no Satchidananda son nuestros condicionamientos. Entonces no es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza de acuerdo con las modalidades de naturaleza. Entonces, de acuerdo con las modalidades podemos ser Shudra, Vaishya, Kshatriya o Brahmana. Porque si bondad predomina, Brahmana. Si pasión predomina, Kshatriya. Si hay un balance entre los dos, Vaishya. Si ignorancia predomina, Shudra. Entonces, nuestra naturaleza es de acuerdo con las modalidades de naturaleza. Y podemos ser trascendentales a todo eso. Porque somos Satchidananda, trascendentales naturalmente como almas espirituales. Pero este balance necesita madurar y maduramos callados, escuchando el Mahamantra, cantando y escuchando, mucho más que presentando sus opiniones basadas en las modalidades de naturaleza, solamente para hablar.
como una trampa de la industria de los celulares y todo más. Miren cómo la gente se vuelve loca con eso. A veces, quiero una entrevista con usted, Maharaj. Ok, vamos. Un momento, Maharaj, voy a atender esta llamada aquí que es muy importante. Un momento, Maharaj. Un momento, Maharaj. Está en una entrevista, ni siquiera apagado el celular. Mira, un ejemplo. Así pasa, pero eso no es pecado. Eso no nos hace menos avanzado. Eso solo muestra que tenemos muchas relaciones con la naturaleza material. A veces eso puede pasar por ejemplo, una persona completamente, como usted ahora, y usted escuchando, muy interesado en Bhagavatam, denunciaron sus actividades materiales y chamba, porque tenemos muchas relaciones. Eso no nos vuelve culpados, pecadores. No necesitamos así juzgar a la gente porque el celular. Estamos hablando de la ciencia moderna, de la sociología, como pasa ahora. La gente está manipulada por el sistema. Ustedes tienen un país neoliberal y con sus problemas neoliberales. Nosotros tenemos un país que no es nada, y hay otros como Ecuador que son países socialistas. Entonces hay una confusión muy grande en todo, y todo pasa lo mismo. Estamos todos ocupados en la naturaleza material bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión, ignorancia. Eso es ciencia. Entonces no es un problema, pero no estamos libres de eso. Es solamente una prueba que estamos en eso, ¿no? Ok, muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada.